aquí para grabar. Ahí está. Súper. Estábamos hablando un poco de las condiciones, en este caso de vacío. ¿Ya? Eso está directamente relacionado con el ensayo vacío. Y en el ensayo vacío ustedes les van a dar al menos tres datos súper importantes. ¿Ya? ¿Cuáles son esos datos? Les deberían dar al menos una potencia medida. P0 le vamos a colocar. Les deberían dar también la tensión en vacío, medida en vacío, y la corriente en vacío. ¿Ok? Esta siempre va a ser en línea a línea. ¿Ya? Esta puede ser que la ocupen para el cálculo o tengan que considerar de algunas pérdidas, ¿ya? Por lo que voy a colocar aquí P0 y luego menos pérdidas, les debería llegar a PFE, que es la pérdida en el fierro, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, pérdida en el fierro igual a P0 menos PCU, el estator, menos pérdidas mecánicas, alguna pérdida mecánica, ¿ya? Pero en esencia es eso, ¿ya? Vamos a tener flujo de corriente en este sentido y cero. Aquí vamos a tener I sub mu y aquí vamos a tener I sub Fe. Y aquí más menos B0. ¿Ya? Entonces, es importante que de ese análisis del circuito que hicimos, vamos a llegar a esto. ¿Ya? Se hacen hartas aproximaciones. Vamos a hacerlo un poquito con el circuito aproximado. ¿Qué aproximaciones se van a hacer? Una de ellas es que los valores de estos dos parámetros de aquí son mucho menores que los que están acá. Eso ya lo habíamos explicado. Y en la ayudantía ustedes van a ir viendo que este, por ejemplo, va a valer 300 y este va a valer 0,5. ¿Ya? Entonces, la caída de tensión que se genera aquí es despreciable en comparación a lo que vamos a tener acá. ¿Ya? Por eso mismo es que luego en el análisis que se hace, llegamos simplemente a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, que es importante que aquí la fórmula de la potencia igual existe, ¿ok? Va a ser PF es igual a, eh, vamos a ponerlo como si estuviéramos en estrella, ¿no? En estrella va a ser raíz de 3 por, eh, no, ya en estrella, pero lo vamos a hacer con M, ¿no? M por B0, que es importante destacar que es línea a línea, por la corriente I0, por coseno del ángulo 0, en vacío, ¿ya? De esta forma, entonces, le vamos a colocar que PF es igual a 3 por B0, que lo vamos a definir. eh, Vamos a definir entonces que el voltaje línea en vacío o fase va a ser igual a B0 partido en raíz de 3. ¿Ya? Entonces, siempre tengo problemas con poder hacer que entiendan eso porque no. mm, Aquí, eso sí. Este es BL0. Ahí sí. Entonces, B0 partido de raíz de 3 por I0 por coseno de ángulo 0. Ahí sí queda súper claro. ¿Ya? Entonces se me va lo mismo de siempre. Quiero ser súper claro en eso. Porque, por ejemplo, si le aparece un delta, tienen que saber qué hacer. Raíz de 3 por P0 por I0 por el coseno del ángulo. ¿Ya? No sé si queda claro eso. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿No? Bueno, ¿Por qué se simplificaba el rey de Train? ya. Porque la fórmula es la siguiente. La fórmula es el número de fases, que en este caso es trifásico, por lo que va a ser 3. ¿Sí? Es la tensión de línea o tensión simple, y a mí siempre me da la tensión de línea a línea. Eso quiere decir que para pasar de línea a línea a tensión de fase,
¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dividir por raíz de 3 porque estoy en conexión estrella. ¿Sí? Y luego tengo la corriente, que en este caso, al ser conexión estrella, va a ser la misma que la corriente tanto de entre líneas que la corriente de fase. ¿Sí? Por eso entonces después me queda raíz de 3 por la tensión línea a línea, por la corriente en este caso, por el coseno del ángulo. Y creo que eso parece como un 60 con ángulo, así que lo voy a arreglar. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito ahí? Sí, sí, Súper. gracias. Ya. Entonces Oye, tenemos eso. ¿Mm? si fuera delta, entonces queda igual. Claro, sí, porque la potencia del motor no se va a ver afectada por por la conexión. ¿Por qué? Ah, Porque si fuera delta, yo voy a tener lo siguiente, que es que PFE va a ser igual en este caso a la cantidad de fases por la tensión línea neutro, o sea, por la tensión de fase básicamente. Tensión de fase, le vamos a poner tensión L0 por la corriente L0 también, ¿ya? Aquí también debería yo colocarle L0. La única diferencia es que en estrella L0 es igual a L, ahí L0, perdón, ¿ya? Porque en estrella la corriente de línea a línea, entre líneas, va a ser igual a la corriente por una de las fases. Eso se entiende, ¿cierto? Porque yo sé que en la estrella va a ser así, ¿no es cierto? Tengo R1, 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 ¿ya? Y ahí tengo R, S, T. Y tengo la corriente entre el punto y la fase, entre algún neutro aquí, por ejemplo, N le vamos a colocar para que se entienda. Entre un punto y la fase va a ser la misma, ¿sí? Sin el neutro abajo. Entre el punto y la fase vamos a tener I1 o I0 para que se entienda. Este va a ser IL0, ¿ya? Pero entre la corriente entre una fase y la otra, que es la que tenemos así, también va a ser la misma, porque también va a circular de la misma forma, ¿no es cierto? Y esa va a ser I0. ¿Se entiende un poco eso? Pero no así las tensiones. En cambio, en delta, yo no tengo esa condición. Tengo otra. Tengo lo siguiente. ¿Sí? Y tengo R, ST, R1, R1, R1. Y aquí no tengo esa condición porque I1, aquí I0, por ejemplo, la dejo de arriba, I0, I0L, que es la tensión por una de las fases, no va a ser la misma que la tensión que yo, la que, bueno, va a ser, perdón, lo mismo que la corriente que tengo por dos fases, entre ambas líneas, porque aquí se me va a separar, ¿no es cierto? ¿Se entiende un poco eso? ¿Cómo explicarlo un poco? sí, sí, se entiende. Ya, súper. Lo que, en efecto, lo que ustedes tienen que saber es que cuando están en estrella, dividen la tensión por raíz de 3 cuando sea línea a línea, y cuando están en delta, la tensión se mantiene, pero no así la corriente. Pero a fin de cuentas llegamos a la misma expresión. ¿Por qué? Porque va a ser 3 por BL0 por I0 partido raíz de 3 por el coseno del ángulo, 0. S3 con S3 se me va y me queda raíz de 3 por BL0 por I0 por el coseno del ángulo 0. ¿Sí? Llegamos a la misma expresión. Pero no Entiendo, en claro. todo caso va a ser así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que las pérdidas en el cobre, en el estator, es 3 por R1 por I1 al cuadrado. Y en este caso, aquí ya tengo simplemente la corriente. ¿Se entiende? Por eso tengo que tener cuidado con esas cosas. ¿Sí? Sí, quedó claro. Ya, súper.
Ahora, si alguien le preguntaba algo, creo. Ya. Eso básicamente respecto a las potencias. A mí me importa que queden con esta ecuación que está aquí por lo menos ahora. ¿Por qué? Porque de esta, lo importante es obtener este valor de acá. Ese. ¿Sí? Entonces, yo de aquí despejo para ese valor y digo que el ángulo cero va a ser igual a coseno a la menos uno de PF partido raíz de 3 por B0 por I0. Eso les va a dar un ángulo, ¿ok? Que es el ángulo que va a tener en retraso la tensión respecto de la corriente, ¿ya? O sea, que va a tener la corriente respecto de la tensión. Eso ahí sí. No sé por qué estoy confundiendo tanta corriente con tensión. Y de esto, al obtener esto, entonces van a poder obtener coseno del ángulo, cero, coseno del ángulo cero, y seno del ángulo cero. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque con esos dos valores que van a obtener ahí, van a poder obtener la corriente I sub Fe, que es I0 por el coseno del ángulo cero, y van a poder obtener I sub mu, que es igual a I0 por el seno del ángulo cero. ¿Sí? De esa forma, entonces, luego de eso, van a poder calcular RFE. Y RFE es la tensión B0, en este caso B0, partido raíz de 3. En condición, o sea, para conexión en este caso estrella, ¿cierto? Partido por I sub FE. ¿Ya? Y van a tener que la reactancia va a ser B0 partido raíz de 3 por I sub mu. Y de esa forma obtienen a través de este ensayo tanto la resistencia del fierro como la reactancia de magnetización. No sé si queda claro eso. Ahí sí. O si tienen alguna duda respecto de eso, me lo pueden decir. Súper. Ya, bacán. Entonces, tenemos eso primeramente y ahora vamos a ver un poco el de cortocircuito. ¿Ya? En el de cortocircuito tenemos lo mismo. Nosotros ya habíamos dicho que el cortocircuito es cuando... Sí, dime. Si fuera un delta, entonces en la ecuación final ahí se vería afectada la corriente Eh, Claro, pues en este caso sí, pues. en Sí se la vería, corriente del ferro. pero los parámetros tampoco deberían verse afectados. Al menos la resistencia. No, pues, porque son parámetros constructivos de la máquina, no van a cambiar. El único parámetro que va a cambiar respecto de eso, o sea, no respecto de esto, que puede simplemente cambiar alguno de los parámetros que van a cambiar. Bueno, dentro de esto pueden cambiar algunos parámetros. ¿Qué parámetros pueden cambiar? En esencia pueden cambiar todos. Por ejemplo, estos pueden cambiar respecto a la temperatura a la que esté trabajando la máquina. Eso no lo vemos acá. Así que simplemente asume que siempre son los mismos. Este, nosotros sabemos que cambia porque depende del deslizamiento de la máquina, ¿no es cierto? Así que ese sí o sí cambia. Y estos otros dos también cambian. O sea, estos tres también cambian respecto a la frecuencia de la red desde la que se alimenta. Y eso tampoco lo vemos aquí, ¿ya? Eso se ve un poco más ya cuando uno ve análisis de, o sea, ve sí, la- las distintas formas de controlar la máquina. Porque este parámetro, o sea, estos parámetros tienen directamente relacionado la frecuencia, ¿ya? Entonces, si yo cambio la frecuencia de alimentación, voy a hacer que estos quizás aumenten
o quizás disminuya, ¿ya? Pero en esencia lo que ustedes tienen que saber es que el único parámetro que va a cambiar aquí va a ser ese, ¿sí? Respecto de la condición que esté trabajando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Súper. Entonces, respecto del ensayo de cortocircuito, vamos a seguir con eso. Habíamos dicho que S era igual a uno. Y si S era igual a uno, mi RS' iba a ser cero. Por eso aquí que no se considera, ¿ya? Entonces voy a tener R1, X1, R2', X2'. Y aquí voy a tener más menos BCC, voy a tener I sub CC, y es importante destacar que tanto R1 como R2 es las que producen RCC, que es igual a R1 más R2', ¿cierto? Eso. Y vamos a tener también este valor de aquí, este valor de acá, que generan XCC igual a X1 más X2'. ¿Sí? Creo que eso queda claro. Pero ¿cómo se obtienen? Literalmente de la misma manera que lo habíamos hecho anterior, con el caso de vacío. Porque aquí también ustedes les van a dar una PCC, les van a dar una tensión de cortocircuito y una corriente de cortocircuito. ¿Ya? Entonces nuevamente van a poder expresar PCC es igual a raíz de 3 por BCC, considerando que está en línea, recuerden, eh, por, mm, esto es ICC por coseno del ángulo CC, ¿ya? Lo mismo que antes. Ustedes hacen el ángulo CC, va a ser igual a coseno a la menos uno de PCC partido raíz de 3 por BCC por ICC, ¿sí? Entonces, de esto lo mismo que antes, coseno del ángulo CC y seno del ángulo CC. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿O alguien tiene alguna duda respecto a eso? ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, con esos dos valores yo puedo obtener RCC, porque RCC es, ¿qué es lo que nos escribió? Sí. Ah, claro, está claro. BCC, eh, partido raíz de 3, todo eso partido en eh, I sub cc por coseno del ángulo CC. Y nosotros ya hemos dicho que esto es R1 más R2'. Y por otro lado, necesito sacar otra hoja, no me acuerdo cómo se hace. Ahí sí. También vamos a tener XCC, que es igual a eh, también BCC partido de raíz de 3 por ICC por el seno del ángulo CC. Y esto va a ser entonces X1 más X2'. ¿Ya? Tenemos eso entonces. Y nos queda un último ensayo que ver. No sé si alguien tiene alguna duda con ensayo de cortocircuito. ¿Nada?
Bueno, creo que no. Ya. Em, tenemos eso. Mm, vamos a ver entonces un poco de ensayo de C, que este igual es súper importante porque este ensayo, si es que se lo llegan a dar, o sea, le llegan a dar los valores, es súper importante que sepan definir bien esa resistencia estatórica. ¿Por qué? Porque la resistencia estatórica les va a definir muchas cosas luego. ¿Qué cosas? La corriente de estator, evidentemente la corriente en el rotor. Y esos dos parámetros después están inversos en casi todos los cálculos de potencia. Así que es súper importante. Si se equivocan en eso, luego todo para abajo va a estar mal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos cosas. Nos van a dar principalmente la tensión medida, BDC y IDC. ¿En qué consiste este ensayo? En que yo desconecto un borne, o sea, desconecto una fase del motor y simplemente conecto dos a una tensión DC. ¿Ya? Y con eso luego mido entonces la resistencia, o sea, luego de eso mido la corriente que voy a tener circulando por ahí. ¿Ya? Por esas por esas dos fases. ¿Ya? Entonces, en estrella es lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que en estrella teníamos esto de aquí. Chuta, ¿qué hemos hecho acá? Ahí. ¿Ya? Tenemos R, S, T. Simplemente vamos a conectar entre esta y esta. Entonces, más menos B, D, C. Al no tener conectado esto, aquí no va a existir nada, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que este es R1 y R1 en cuanto al estator de la máquina. Esto es el estator de la máquina. Al no tener conectado nada aquí, no va a existir flujo de corriente, así que esto simplemente no está. ¿Ya? Y me queda lo de aquí y yo voy a tener un flujo de corriente I DC. ¿Sí? Y B es igual a R por I. Y mi R total está considerado por R1 más R1, porque están en serie, ¿cierto? Entonces voy a tener que BDC es igual a 2 por R1 por IDC. Así entonces puedo calcular RC, o sea, R1 como eh, BDC partido 2 por IDC. Y así obtengo R1. De esa forma, obteniendo R1 aquí, y yo habiendo calculado en el ensayo de cortocircuito que RCC es igual a R1 más R2', conozco entonces este valor de acá. Lo reemplazo aquí y puedo obtener entonces R2. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Al menos en estrella. Estrella es el más simple de los dos. Siempre genera un poquito más de conflicto el ensayo o sea, cuando está en delta. Ahora vamos a ver delta. ¿Ya? En delta es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener lo siguiente. Tenemos un devanado, estos dos, otro y otro. Y vamos a tener R, S y T. Y yo voy a alimentar simplemente R y S, T, PDC. ¿Sí? R1, R1, R1. Yo no alimento T, pero aquí voy a tener entonces IDC, ¿ya? Pero aunque no alimente T, sí voy a tener un flujo de corriente por ambos devanados, por los tres devanados, porque voy a tener una parte de la corriente que se va a ir por acá, completa, y otra parte que se va a ir por acá, ¿sí?
Ese queda más que claro, supongo, ¿cierto? Entonces, aquí ya es un poco distinto, porque para poder llegar a mi fórmula por ley de Ohm, R por I, tengo que hacer un poco más de análisis. ¿Qué análisis? Que aquí tengo una parte que va a estar en serie y luego en paralelo con esta que está acá. ¿Sí? Entonces el análisis es un poquito más complicado. Vamos a decirlo como R total. Va a ser entonces. Es R1, perdón, que me estoy refiriendo directamente a esta de acá, esta que está aquí. Y tenemos otras dos en paralelo, o sea, otras dos en serie. Por lo que va a quedar por eh, 2R1 partido en R1 más 2R1. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sí? Es súper importante que aprendan estas cosas, porque si no, después todos los cálculos para abajo le van a ir saliendo mal después de lo que le pidan. ¿Ya? Simplemente eso y eso da es 2R1 cuadrado partido 3R1. Entonces se me va este R1 con el cuadrado y me queda simplemente 2 por raíz de 3 por R1. Y eso luego yo lo reemplazo arriba. B de C es igual a 2 por 3, 2 partido 3, perdón, por raíz de 2 partido 3 por R1 por I de C. Y aquí R1 me va a quedar entonces 3 por B de C partido 2 por I de C. Y así obtengo luego también lo mismo, el mismo análisis que tengo aquí. Ya tengo R1, así que teniendo RC, puedo calcular entonces R2'. ¿Sí? ¿Se queda claro eso, cierto? Sí. Súper, ya bacán. Bacán, bacán, bacán. Quedan 10 minutos de nuevo, así que, bueno, no sé si quieren seguir, la verdad. O sea, yo tengo disponibilidad de seguir enseñándoles un poco más otras cosas, pero depende de ustedes. Si no, lo podemos ver mañana en la ayudantía. Igual yo creo que, como quieran ustedes, en realidad, si me quieren decir por el chat, yo voy a seguir. Si no, lo vemos mañana. Terminamos mañana si quieren. Depende de lo que me digan ustedes, ¿no? Pero mañana, como tú decís, vamos a ver como puro contenido nuevo, por decirlo así, o igual. O sea, claro, si, o sea, lo que yo quiero mañana es explicarles un poco de rotor bobinado. Y lo otro que les mencioné, que no me acuerdo qué era, pero me voy a acordar. Era rotor bobinado y algo más les dije que íbamos a ver. Ah, conexión delta. Igual repasamos un poco aquí conexión delta. Igual mañana voy a traerle un ejercicio de ensayos quizás en delta. Eso va a ser importante lo que vamos a ver mañana. Y lo que estamos viendo ahora es como para el control y mañana ya sería para la prueba. Claro, algo así. Ah, ya. Claro. Al menos igual definimos varias cosas de lo que les podría entrar en el control. ¿Ya? Así que no sé. Díganme ustedes si seguimos o si no lo dejamos hasta acá nomás. Porque igual, al menos vimos lo que yo quería ver, que era un poquito del análisis del ejercicio. Encontrar, por ejemplo, la corriente en el arranque. Y lo otro, lo último que vamos a ver antes de que termine, rapidito, es lo siguiente. Es que cuando yo tengo ya una condición de operación, por ejemplo, un S igual a 0,004, ¿ya? Eso es cuando yo estoy trabajando a una velocidad, por ejemplo, un motor de 1500 RPM, este sería N1, cuando estoy trabajando con una velocidad máxima de 1440 RPM. ¿Ya? Creo que era 1440 o 1460, da lo mismo. Una de esas dos es. ¿Ya? Pero en esencia lo que quiero que entiendan es que aquí la corriente I1 no va a ser como este mismo análisis que tenemos acá arriba. Creo que este de aquí. Está recién subiendo en la vida. Este que tengo acá. Este. ¿Ya?
ese que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí se me va a sumar un nuevo parámetro. ¿Qué parámetro se me va a sumar? El RS', ¿ya? Entonces me va a quedar. Arriba voy a seguir teniendo lo mismo. Eso nunca cambia. Va a ser B 0, o sea, BLL partido de raíz de 3 por el ángulo. Y como yo considero la tensión en referencia, va a ser así. Y va a tener R1 más JX1 más R2' más R2' por 1 partido S menos 1 más JX2. Eso es un súper, o sea, algo súper importante que tienen que considerar. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Esas cositas no sé si las tienen claras. Es bueno que sepan esas cosas también. ¿Sí? Súper. Bueno, eso más que nada, no sé qué más explicarles, al menos para el control, no sé qué más podría explicarles, porque ya eso es básicamente lo que tienen que entender. Hay alguien que no entendía bien. ¿Qué cosa no? Ah, ok, sí lo puedo repetir. A lo que voy yo es que cuando yo estoy con una condición de operación ya a una velocidad determinada, este parámetro de aquí sí aparece, porque depende directamente del deslizamiento. Entonces vas a tener un valor determinado. Generalmente este valor va a ser mucho mayor que el R2 de aquí. ¿Sí? Entonces, como existe acá, yo al hacer el LKB voy a tener que considerar estos parámetros de aquí más este de acá y la tensión que estoy trabajando. Esto se me fue. Ahí sí. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, en el arranque, yo sé que esto es 1 y de esa forma esto se me hace 0. No existe. Entonces yo al hacer el LKB simplemente considero los parámetros que están aquí, que son estos de acá. ¿Sí? Hasta ahí vamos súper bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Súper. Ya. Pero cuando yo estoy en una condición de operación, ya a una velocidad determinada, mi deslizamiento no es 1, ¿no es cierto? Es un valor entre 0 y 1, pero 1 ni es, 1 no es. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este término sí existe, va a tener un valor, ¿ya? Y ese valor yo lo tengo que considerar aquí abajo, en mi nuevo LKB, ¿ok? Porque voy a tener que considerar estos parámetros que ya estaba considerando aquí, más entonces, ¿no es cierto? Un R2' por 1 partido S menos 1. Todo eso dividido, ¿sí? Que es básicamente lo que tenemos aquí abajito, lo mismo que tenemos acá. Aquí lo estoy considerando, ¿sí? Ahí un poco de delay, ese que está ahí, ¿sí? No sé si ahí te queda un poquito más claro. Súper. Ya. En este caso, para el control, no hay un ítem teórico, ¿ya? No va a haber un ítem teórico. La teoría la van a tener que ir aplicando en el ejercicio. Pero no es nada del otro mundo. En serio que no es nada del otro mundo, así que no deberían estar preocupados. Sí tienen que practicar lo que vimos al menos hoy día. ¿Ya? Así que eso. Si alguien tiene una duda, igual me puede decir. Esto lo voy a subir al tiro, ¿cierto? O sea, Depende, pues. lo antes Tengo que. posible. Sí, voy a tratar, tengo Vale, que aprender cómo se hace porque nunca había grabado en Zoom. Así vale. que. Y Eso. el, ¿Mm? como el borrador que hiciste también lo voy a subir, ¿cierto? Sí, podría eventualmente subirlo. Dale. Súper. Así que eso. Si nadie tiene alguna otra duda, estaríamos por hoy día. Mañana no estaríamos viendo. Súper, bacán. Nos vemos. Juaco, ¿Mm? ¿te puedo hacer una consulta? Chaito. Sí, dime. Es de los apuntes, pues, más que nada, es la potencia de salida, weón. Que, ¿Ya? claro, tenéis la potencia de salida igual a la potencia útil menos las pérdidas del fierro Ajá. y menos otra No, otra pérdida. esas pérdidas F y R son las pérdidas de roce de fricción y roce, podría decirse, o roce y ventilación. ¿Ya? ¿Ya? Esas generalmente te las van a dar. Entonces, Ah, datos ahora.
Claro, cuando te las dan las consideráis y cuando no te las dan no las usan nomás. Se consideran Ah, despreciables. ¿Ya? ya, ya, vale. Sí, era Súper. más que nada eso, que no cachaba dónde salía esa forma. Ya, bacán. Vale, gracias. Súper. Súper. Así que eso, nos estamos viendo. Chau, chau.